pena mirar. Tengo puesto los ojos. Repite conmigo: el anticristo y la gran ramera. Otra vez: el anticristo y la gran ramera. Bien, no sé ese tema así, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Pero vamos a la escritura, Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, ahí está. Vamos a compartir esto. Y cuando usted tenga el capítulo 17 me dice: pastor, ya estamos listos. Entonces vamos a leer. Capítulo 17. Recuerde que últimamente compartimos esos dos capítulos gemelos, el 17 y 18. Pero hoy es el capítulo 17 y vamos a tomar dos versículos, el 3 y el 7. 17:3. Y dice Juan, que escribe Apocalipsis: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No era la mujer que tenía las 7 cabezas y los 10 cuernos, sino la bestia. Oiga, la bestia. Esto está tremendo, ¿no? Dios mío, e iba sobre la bestia, ¿no? Bueno, eso es el versículo que le dije, 3. Ahora el versículo 7, más abajito. Y el ángel me dijo, dice Juan, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Vamos a orar, mis amados, porque hoy nos tocaba entrar al capítulo 19, pero quiero estar seguro, porque ustedes son mis hermanos, de que a ustedes les queda bien sólido, bien consolidado, bien firme algunos datos que ya los vimos, pero es bueno que los volvamos a ver. Pero antes dígale: mi Padre Santo, bendito y bueno, te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, mi Jesús, que nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos enseñe, nos instruya. Abrimos el corazón para recibir tu palabra de ti, mi Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, mi Señor. Abre nuestros ojos del entendimiento. Gracias, mi Padre, por tus misericordias. Así sea. Amén. Y decimos todos: amén. Deseo compartirle hoy 3 pensamientos. 1. Los sistemas de gobierno. Repítalo. Los sistemas de gobierno a través de los siglos, a través de la historia. Oiga, esos gobiernos, esos sistemas, llámense imperio como se quieran llamar, han sido adversos a Dios. Ya le voy a explicar eso. Segundo, la gran Babilonia y la gran ramera, ¿es lo mismo? Es una pregunta. La gran Babilonia y la gran ramera, ¿es lo mismo? ¿O es una cosa diferente lo uno de lo otro? Ya lo veremos. Y por último quiero que veamos en tercer lugar el anticristo
el último gobierno de este sistema. O sea que el gobierno del anticristo, o el anticristo con su gobierno, es el último gobierno de este sistema corrupto mundial que ha habido por los siglos de los siglos. Haciendo. Es necesario tomar conciencia, hermano. Oiga, es necesario consolidar el pensamiento profético del orden de los acontecimientos apocalípticos. Todo el proceso de 7 años de tribulación, 7 años de tribulación y de gran tribulación, nos llevan a entender, mire qué interesante esto, nos llevan a entender el punto final, que es la destrucción del sistema de gobiernos corruptos, porque eso de ramera, eso quiere decir corruptos, a través de la historia, gobiernos, sistemas que siempre fueron adversarios a Dios. Oiga, esto pues, hasta que llegamos a la etapa final, todavía no hemos llegado a la etapa final, porque no sabemos cuántos años faltan para que se dé la tribulación y gran tribulación haciendo. Y entonces lo entendemos aquí al final como la gran Babilonia y o la gran ramera. He expresado esto en 3 manifestaciones, que es, ¿cuáles? Político, religioso y económico. Yo sé que ustedes son muy listos y esperamos en el Espíritu Santo que nos quede bien grabado esto. Vamos con la primera parte, los sistemas de gobierno a través de la historia o a través de los siglos adversos a Dios. Veamos cuando se vino el diluvio, 40 días y 40 noches, hacia atrás, hasta Adán, no tenemos idea de gobiernos. No sabemos. Quizás el más fuerte, no se sabe. Pero claro, fue una civilización, una gente de ese tiempo que algunos dicen que fue alrededor de unos 1000 años, otros que menos. Nadie tiene la última palabra, ¿no? Quién sabe cuántos años, pero sí sabemos que fue adverso a Dios. Es que este es el problema, que no fue conforme a la voluntad de Dios ese gobierno o esos gobiernos antes del diluvio. Pero pasado el diluvio, comenzamos a ver ya aquellos pininitos de gobierno, ¿no? Y el primero que vemos ahí es lo que ya explicamos la vez anterior, con aquel personaje que era bisnieto de Noé, que se llamaba Nimrod. ¿Se acuerdan? Está en la Biblia. Y que este comenzó con la gente ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a establecer un gobierno, pero para darle forma hay que hacer una torre, construyamos una torre, hasta que lleguemos al cielo, decían ellos. Pero claro, todo era de espaldas a Dios, llevándole la contraria a Dios. Y todos conocemos que esa torre se le llama la torre de Babel. Y quiere decir confusión, porque todos construían la torre con un solo lenguaje. ¿Quién sabe cuál era la lengua? Un solo lenguaje. Y se entendían. Y mira, alcanzamos el ladrillo. Y todo. Pero vino Dios y descendió sobre esta gente y confundió sus lenguas. Y allí pues comenzaron a hablar las diferentes lenguas. Y fueron dispersos. De allí se arranca. Ya la historia formal nos presenta un imperio que se llama Egipto. Los egipcios. ¿Y dónde me dice usted que los egipcios estuvieron a favor de los lineamientos de Dios? No. Se identificaron siempre estos imperios por las barbaridades que hacían, pero además porque tenían sus propios dioses.
los egipcios, sus propios dioses. Y bueno, ¿cómo fueron los faraones, no? Terribles. Termina el imperio egipcio y entra otro imperio, y fue el imperio asirio. ¿Han oído ustedes hablar de la capital Nínive de los asirios? Que eran matarifes, eran malos, terribles, ¿no? Pero tampoco fue un gobierno, fueron gobiernos o sistemas de gobierno o imperios que seguían los lineamientos de Dios, siempre a espaldas de Dios. Pasaron los asirios y vinieron los babilonios. Ya de Babilonia usted tiene idea porque ha leído propiamente quizá el libro de Daniel, ¿no? Y ha escuchado usted el famoso Nabucodonosor. Babilonia continuó cuando llegaron los medo-persas, pero ese gobierno, imperio babilónico fue algo terrible, terrible, que es un cuadro figurativo para los tiempos de la tribulación, sobre todo para Israel, porque había un hombre perverso, Nabucodonosor. Oiga, y tienen que adorar mi estatua, mi imagen, y el que no lo hacía lo mataba. ¿Y qué pasó con los gallos mancebos? ¿Se acuerdan los mancebos? Los 3 mancebos, Sadrach, Mesach y Abednego, pues le dijeron: no le vamos a adorar. Pues entonces lo voy a matar, voy a calentar el horno. Esa era la pena de muerte, el horno. Voy a calentar el horno 7 veces más. Pues caliéntalo, pero no vamos a adorar tu imagen. Dios nos va a librar. Y aunque no nos libre, eso me gusta. Y aunque no nos libre, no nos vamos a doblegar, no vamos a adorar tu imagen. Qué lindo, ¿verdad? Qué convicciones de fe, ¿no? Y esto se va a repetir en los tiempos del anticristo, ¿no? Sobre todo Israel. Entonces, qué terrible es el gobierno, ¿no?, de los babilonios. Luego vinieron los medo-persas. También no cree usted que eran angelitos, eran terribles los medo-persas, ¿no? Matadores de gente, ¿no? Terrible. Pasaron los medo-persas y llegaron aquí, sí dijeron: quita de ahí, los griegos. Los griegos, ¿quién ha sido más idólatras que los griegos? Que para todo hay dioses. Y que la diosa fulana y el dios fulano y el dios total, no. Los griegos. Siempre de espaldas a Dios. Pero después, ¿quién vino? Roma. Roma fue el acabose porque heredó la cultura griega en términos de idolatría con los dioses. Solo les cambiaron nombre. Además de las barbaridades que hicieron, las matanzas que hicieron con los cristianos. 311 años de matar cristianos. Triste, ¿no? Yo le pregunto, todos estos gobiernos o sistemas de gobierno, llámense imperio como los quieran llamar, eran, diríamos, gobiernos a favor o en pro o seguidores a Dios, en absoluto. Pero ahora cae el imperio romano, cayó en el año 476 el imperio romano occidental. Estamos hablando de Roma y los países vecinos allí, ¿no? Pero quedó el imperio romano oriental, allá en Constantinopla, lo que hoy es Turquía. Y eso se alargó un poco porque ese gobierno cayó, ese imperio cayó hasta en el año 1463. Mire, estamos ya bien acá y todavía no hay un gobierno que le haga la reverencia a Dios y que le diga: Dios, queremos hacer lo que tú dices. Entró entonces ya lo que se le llama la Edad Media. Ya era un sistema de gobierno un poco mixto, porque ahí entró ya la religión. Ya eso, ustedes saben, ¿no? El tiempo de oscuridad, las barbaridades que se dieron. Llegamos a la edad moderna con la Reforma, tampoco, más o menos, y ahora estamos en la edad contemporánea.
contemporánea y no se ve claro que haya un gobierno que diga nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿O cree usted que el gran imperio estadounidense, que han votado y han tumbado aquellas cuestiones que hicieron los inmigrantes ingleses? No, hombre, han tumbado todo eso. Ahora no hay solo vestigios nomás de lo que fue. Pero siga con las demás naciones, las fuertes. ¿Usted cree que la China adora a Dios? ¿Usted cree que la gran Rusia, el oso, adora a Dios? No. ¿Usted cree que los alemanes, la Unión Europea, Alemania, Francia, Inglaterra, todos estos países adoran al verdadero Dios? ¿Usted cree que los árabes, todo eso? Ninguno. Y estamos en pleno siglo XXI. ¿Cómo se le llama ese sistema desde allá que hemos venido? ¿Cómo se le llama? Usted puede decir sistema corrupto, lo que quiera. Se le llama Babilonia. Babilonia. La gran Babilonia. Pero también se le dice la gran ramera. Yo estaba un poco confundido, se los confieso, creía que la gran ramera solo se aplicaba a la parte religiosa. Yo así lo creía, pie junto. Que decir la gran ramera era religión mundial. No, estaba escarbando y resulta que cuando dice la gran Babilonia, oiga ahí, la gran Babilonia, dice la gran ramera, es la misma cosa. La gran Babilonia, política. La gran Babilonia, religiosa. La gran Babilonia, económica. Pero resulta que la gran ramera, política. La gran ramera, religiosa. La gran ramera, económica. Resulta curioso que hay una palabra ahí tremenda que usted sería bueno que tome nota. Oiga, esa palabra común denominador le llamo yo, y es fornicación. Oiga, fornicación. Ahora, ¿cuál fue el denominador común en estos pueblos, naciones, imperios de la historia que le acabo de mencionar con respecto a Dios? Sus propios dioses. Sus propios dioses. ¿Y quién estaba detrás de sus dioses? Satán. Mire cómo sufrieron los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque había todavía vestigios de dioses griegos que los romanos los tenían en alta posición y les hacían grandes templos. Por ejemplo, el dios Esculapio, que era el dios de la medicina, y que el símbolo de Esculapio era una serpiente. Usted se ha fijado que en la salud, y eso es mundial, ¿no? El Ministerio de Salud tiene unas culebritas enrolladas así. ¿Lo ha visto? Es que el anillo de los médicos hay una culebrita. Pues de allá viene. De allá viene desde Atenas, de Grecia, ¿no? Esculapio tenía su gran templo y desfilaban millones y millones de gente. Lo que quiero decirle es que el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios creador siempre estuvo ausente. Qué triste, ¿no? En todos esos imperios, ¿no? Con sus propios dioses, ¿no? Ahora bien, mis amados, es triste porque la idolatría religiosa también estuvo, hasta hoy todavía sigue, ¿no? Pero es bueno tomar en cuenta que también no solamente es Babilonia o gran ramera en el sentido religioso y político, sino en el sentido económico. Oiga, económico. ¿Cómo se llamaba el sistema socioeconómico? Pues en los tiempos de Abraham, de los egipcios, esclavista.
Ahí nos puede asesorar mucho el licenciado, que es un sociólogo que está metido en todo eso, ¿no? El esclavismo. Y nos venimos por todos, desde Egipto esclavos, Babilonia esclavos, Medo-Persa esclavos, asirios esclavos, griegos esclavos, Roma esclavos. El esclavismo. Hasta que hubo un quiebrecito cuando entramos a la Edad Media y se le llamó el feudalismo, los señores feudales con las grandes cantidades de terreno y sus vasallos, ¿no? Pero caminando en la historia desaparece el feudalismo. ¿Y quién aparece por ahí? El capitalismo. El capitalismo que todavía está presente. Pero don Carlos Marx, molesto él, comienza a crear su propia ideología y sus propias teorías y surge otro sistema de gobierno, el socialismo, y llega hasta el comunismo. Y yo les pregunto, en todos los sistemas de gobierno, óigame, en los sistemas de gobierno, sistema socioeconómico de gobiernos, esclavista, feudalista, capitalista, socialista, comunista, ¿está Dios? ¿Verdad que es una ramera? Esa Babilonia, gran Babilonia, ¿por qué? Porque el sistema político, el sistema religioso y el sistema económico ya han imperado e imperan todavía. Es triste, ¿no? Ahora, hermanos, hoy creo yo que usted puede entender lo que le estoy preguntando. La gran Babilonia y la gran ramera, ¿es o no es lo mismo? Licenciado, levante la mano, quiero verlo. Para usted, aunque sea desde allí, ¿es lo mismo o no es la misma cosa? Ok, me dice. Estamos ya de acuerdo. Sistemas corruptos en el campo político, económico y religioso. Pues eso es ramera, gran ramera. ¿Por qué? Porque hay una palabrita que impera ahí que le dije que era bueno que lo oyera. Y es la palabra, oiga esta palabra, fornicación. Fornicación. ¿Qué dice Apocalipsis 17:2? Fornicaron. Se lo voy a leer. No sé si ya está la cosa ya, ¿no? Ahí está. Los reyes de la tierra fornicaron. 17:2. Se lo voy a leer aquí. Vamos. Con la cual, bueno, comienza el 1 diciendo, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. No solamente los reyes, sino los habitantes del planeta. Han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Por eso se le llama ramera. Y esa fornicación está en el campo religioso, en el campo político y en el campo económico. Mire, fornicaron, pero repite la palabra fornicación en el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Triste, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Ay, hombre. Pero también el capítulo 18, porque dijimos la vez anterior que el capítulo 17 es el poder político, la Babilonia política del brazo con la Babilonia religiosa. Pero resulta que el capítulo 18 es la Babilonia económica del brazo con la Babilonia política. Ahora ya cambié el nombre de Babilonia y póngale ramera. En el 17, la ramera política va del brazo ¿con quién? Con la ramera religiosa. Y en el 18, la ramera política va del brazo con la ramera económica. Conclusión. Decir la gran Babilonia o decir la gran ramera es lo mismo. Ahora sí puede ver usted el capítulo 17, mire ese versículo. Es tremendo, ¿no?
¿Y cómo insiste? Fornicaron los reyes de la tierra. ¿Qué dice el versículo 5? La mujer estaba vestida, dice el versículo 4. Y el 5, y en su frente un nombre escrito en misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiere decir que la gran Babilonia es la misma gran ramera. ¿Estamos? No sé si vamos bien. ¿Comprendemos? ¿Sabe qué es lo triste? A mí me encantó tanto, se la perdieron los que no vinieron el martes. La exposición que hicieron el licenciado pastor Adonai Montes y el arquitecto Henry Cepeda. Se metieron, claro. Yo para eso los invité. Se metieron en esto del campo económico, a escarbar. Y yo me quedé sorprendido cuando mencionaron hasta con número 13 millonarios o 13 familias que tienen la plata en todo el mundo. Mire, ¿cómo se le puede llamar cuando está concentrado aquello en unas pocas manos? Corrupción, injusticia, así como la religión concentrada en unas cuantas cabezas, ¿no? La parte económica. Y cuando esté el anticristo reinando, la parte política, él va. Esto se hace y se acabó. Mis amados, ¿vamos comprendiendo esto? Pasemos a la tercera parte, porque aquí sí quiero que a usted no se le olvide esto. La tercera parte tiene que ver, repita conmigo, el anticristo y su gobierno es el último gobierno del sistema babilónico que hemos venido hablando. El anticristo es el último, la cabeza última. Y él concentra en esa cabeza las líneas políticas, las líneas religiosas, y para eso tiene a la par un fulano que se llama el falso profeta, y las líneas económicas. ¿O no está eso en la Biblia? ¿No se acuerdan cuando leímos eso? Entonces yo necesito, pero les ruego, se los pido, ustedes no son cipotes de tétano, ya son tan grandes, ¿no? Memorícenlo. No se los ruego, se los pido de verdad con mi corazón, memorícenlo. Oye, ¿dónde encontramos entonces al anticristo? En sus propias actividades, ¿no? Yo le llamo la apertura del gobierno del anticristo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 hasta el 11. Eso, téngalo acá. La apertura, el comienzo, el inicio del gobierno del anticristo comenzó en el capítulo 6 de Apocalipsis, a partir del versículo 2. Pero memorícelo, porque usted tiene que estudiarlo en su casa. ¿Dónde aparece? En el caballo blanco, y después en el caballo rojo, y después en el caballo negro. Porque el caballo amarillo, quien lo monta es la muerte y el mismo infierno, ¿no? Pero en el quinto sello aparece matando gente, ¿no? Entonces en ese capítulo 6, ojo, léalo y reléalo, que ahí está el anticristo, propiamente comenzando su gobierno. Llamémosle los primeros meses o los primeros años de su gobierno. Recuerde que solo van a ser 7 años. Bueno, pero luego es importante que vea usted lo que sigue. Sus primeros 3 años y medio de gobierno. Ya comenzó allá en el capítulo 6, versículo 2, cuando aparece en el caballo blanco, ¿no? Pero ahora ya transcurrieron 3 años y medio. Y hemos llegado con el anticristo al capítulo 11. Porque no lo va a encontrar usted literalmente al anticristo en el capítulo 7. Ahí el capítulo 7 nomás es una fotografía de todo lo que va a suceder en los tiempos de la tribulación y gran tribulación, que son los millones y millones de muertos, pero que están ahora con vestiduras blancas frente al trono de Dios. ¿Y quiénes son estos? Son los que han salido de la gran tribulación. El capítulo 7. Pero el anticristo no lo encuentra ahí usted, ni tampoco en el capítulo 8. En el capítulo 8 lo que encuentra ahí es la apertura. Claro, el último sello
pero es la apertura de las 7 trompetas. Y en ese mismo capítulo 8 encuentra 1, 2, 3, 4 trompetas. Pero cuando usted pasa al capítulo 9, encuentra la trompeta número 5 y la trompeta número 6. Cuando pasa al capítulo 10, pues como un paréntesis, donde los ángeles anuncian la predicación del Evangelio. Pero en el 11, ¡ojo!, ahí vuelve a aparecer el anticristo. En el 11. Léase el 11 despacio. Sobresale porque ahí el templo ya está. El templo ya lo construyeron. Y ya dando órdenes del anticristo de que la gran ciudad de Jerusalén sea cercada de tropas. ¿Quién sabe de dónde van a llegar esas tropas? Son gentiles, ¿no? Ahí lo lee despacito, ese capítulo 11. De tropas. Miren lo que está haciendo el anticristo, ¿no? Pero siga leyendo usted despacio el capítulo 11. Y encuentra que Dios presenta a sus 2 testigos. ¿Se acuerdan? Moisés y Elías. Siempre suponemos que va a ser Moisés y Elías. O cuando menos van a tener el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. ¿Y quién les hace la guerra a estos 2 testigos que han predicado y han predicado? El mismo anticristo. Y termina matándolos. Los mató. Toda la gente celebra que los mató. Todo el mundo feliz es que los mató. Y van a velarlos ahí en Jerusalén. Oiga. Y los tienen ahí velando 3 días y medio. Y toda la gente feliz y contenta mandándose regalos y felicitándose. Pero lo que no saben es que de repente, mire, ¡pum!, comienzan a levantarse con vida, rumbo al cielo, suben. Es lo que Dios hace, ¿no? Y claro, hubo un terremoto ahí en la ciudad de Jerusalén, mató mucha gente, ¿no? Mire, ahí está el anticristo. ¿Quién nos mató a los 2 profetas? El anticristo. Y no crea que solo a ellos, sino toda la gente que seguían a los profetas, ¿no? Entonces, quiere decir que el anticristo lo vimos haciendo destrozos en el comienzo de su gobierno en el capítulo 6. Pero ahora lo vemos haciendo destrozos desde allá hasta el capítulo 11. Ojo con el capítulo 11, porque al final se anuncia por primera vez el reino de Jesucristo. Anuncia el Señor en ese capítulo 11, oiga, el reino de Jesús aquí en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Ahí está, me gustaría, si lo podemos ver, es el capítulo 11. Mire lo que dice allí, ¿no? Qué lindo esto. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Se da el primer anuncio de que Cristo iba a reinar, ¿no? Porque Cristo no ha reinado, nunca ha reinado. Y no le acabo de decir, pues, que desde allá de los antediluvianos y después los postdiluvianos, nunca ha reinado Jesús en la tierra. Nunca Dios ha estado representado aquí hasta este día. Pero aquí se anuncia. Claro, estamos en pleno apogeo del gobierno del anticristo en el capítulo 11. Pero ya se da el primer gran anuncio. Entonces, ¿dónde ve al anticristo usted? En el capítulo 6. ¿Dónde lo vuelve a ver? En el capítulo 11. Les ruego que los lean y los memoricen. Oye, por favor, mis amados en el Señor. Pero bien, yo le llamo el apogeo del gobierno del anticristo. Apogeo del gobierno del anticristo. ¿Dónde? En el capítulo 13, versículo 1 al 18. Vuélvalo a leer, oye, porque eso ya lo estudiamos, ya lo vimos. Allí es el apogeo, es el centro del gobierno de las barbaridades. Es donde el anticristo dice que surge del mar, ¿verdad? Que se refiere pues a las multitudes, refiere a la gente, ¿no? Y que el diablo le da el trono, ¿no? Y también aparece su compinche allí, el falso profeta. Ahí se deja ver bien clarito la trinidad satánica. Y comienzan a matar gente, ¿no? Ahí lea usted ese capítulo 13. Asusta cuando lee uno este versículo, que es terrible, ¿no? Oiga,
Dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, el mundo entero. Ese capítulo 13, póngale atención porque es el centro de las operaciones malévolas terribles del anticristo, acompañado del falso profeta y Satán, que está allí también. En ese mismo capítulo 13 donde aparece el falso profeta diciéndole a la gente: ¡adórenlo! Es en el capítulo 13 donde el anticristo se sienta en el templo y le dice: yo soy el Mesías, ustedes esperaban al Mesías, aquí lo tienen. Y el falso profeta le dice a la gente, al mundo entero: adórenlo, adórenlo. Y le levantan imagen y todo el mundo tiene que adorarlo y aplaudirlo y seguirlo. Y la orden es que deben adorarlo, y como él tiene, el anticristo tiene su gente en el campo político, que son los gobiernos, y tiene a su gente en el campo religioso, y bueno, y los señorones de la plata también. Así es que aquel que no lo adore, que no adore la imagen, muere. Ese capítulo 13, vuélvalo a leer otra vez. Y es ahí donde el falso profeta comienza a mover todo para que sea marcada la gente, la marca de la bestia con el número 666. Terrible el capítulo 13, ¿no? Bueno, ya lo vimos al anticristo en el capítulo 6, ya lo vimos en el capítulo 11. Estoy hablando del anticristo en el capítulo 13. ¿Dónde lo vemos otra vez? ¿Se dan cuenta que no leen? Ya lo voy a regañar, ¿no? ¿Sabe dónde lo volvemos a ver? En el capítulo 16. Allí lo vemos. ¿Y qué es lo que hay en el capítulo 16, pastor? Allí se derraman las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios en el capítulo 16. ¿Se acuerdan que la primera copa sobre la tierra y aparece la gente con úlceras por todas partes? Y la segunda copa sobre el mar y se convierte en sangre. Y la tercera copa sobre los ríos, sobre la fuente, y también se convierten en sangre. Y la cuarta copa sobre el sol y se quema la gente. Y la quinta copa, tinieblas, sobre el gobierno del anticristo. Y la sexta copa, oiga, atención, atención, el anticristo con el falso profeta y con su tata el diablo, la trinidad satánica, comienzan a convocar a los gobiernos del mundo. Allí dice los reyes de la tierra. Es 16. Oiga, 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satán convoca a los gobiernos, y yo me atrevo a decirle que también los que tienen la plata, porque los reyes de la tierra no creo que solo sean los políticos, porque todo se hace en base a dinero. Así es que los convoca y le dice: bueno, señoras y señores, y no crea usted que estos van a decir: bueno, vamos a irnos al aeropuerto de Comalapa o al aeropuerto del Pacífico en La Unión, a abordar el avión para viajar allá donde está. No, no, lo van a hacer con esto de la tecnología. Yo no sé cómo le llaman, Zoom, ¿cómo le llaman esa cosa? Bueno, que se miran allí en la pantalla de diferentes partes, ¿no? Y se van a poner de acuerdo. Y nos vamos a reunir allí en Armagedón y le vamos a dar duro. Ya no lo volvemos a ver al pobrecito anticristo, pobrecito. Ay, tanto mal que ha hecho. ¿A dónde lo volvemos a ver? En el capítulo 19. Y mire qué linda la cita. Capítulo 19, versículo 19. 19. Ahí se reúnen en Armagedón. Ahí está él con todos los gobernantes del planeta. Los líderes mundiales están ahí ya con sus tropas. Recuerde que el poder político, las tropas, los ejércitos, las fuerzas armadas es el complemento del poder político. Entonces, ¿qué dice el 19? Léalo por favor si quiere. Ahí está, mire qué bonito lo que dice.
y vi a la bestia, dice Juan. Y vi a la bestia, vi al anticristo. ¿Y a quién? Y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Los vi reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el ejército. ¿Y quién es? Nuestro Cristo que viene del cielo en caballo blanco. ¡Gloria a Jesús! Así es que el anticristo dice, pues vamos a guerrear contra este pobrecito. ¿Qué le pasó en el versículo 20, el versículo que sigue? Y la bestia y el anticristo fue capturado, fue apresada, fue capturado, y con ella el falso profeta. Si es que el falso profeta era como su vicepresidente, era como su vocero, ¿no? Oiga, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, estos dos fueron no solo capturados. ¿Sabe quién los capturó? No esté pensando en el FBI, no. Ni esté pensando en la CIA, ni en la KGB de Rusia. No. El mismo Miguel con sus ángeles. Y los lanzaron. ¿A dónde? Lee el versículo. Y fueron lanzados, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. ¡Pum! Se acabó. Tanto estrago que hizo, ¿verdad? Pero, ¿quién queda? ¿Quién falta? Satán, el tata, el que siempre estuvo atrás, desde allá. Estuvo atrás y ha estado atrás de los imperios, de los gobernantes, de los poderosos. Y ahí estaba atrás del anticristo y del falso profeta. Así es que dijo mi Jesús: Miguel, captúramelo. ¡Plau! Capturan al diablo y lo manda a las profundidades encadenado. Ahí vas a estar, le dije al Señor, por 1000 años. Hermano, póngame atención. Esto es maravilloso, esto es glorioso. Ahí termina la corrupción. Ahí termina todas las barbaridades habidas en la historia. Ahí termina todo. Ahí se le acabó la fiesta al anticristo y sobre todo a su tata, el diablo. Ahí terminó todo. Se terminaron esos gobiernos corruptos de la historia. Se terminaron. La prostituta que se llama democracia se terminó, se acabó. Óigame. Los sistemas de gobierno autoritarios que se llaman aristocráticos o autocráticos se acabaron. Se acabó todo. ¿Por qué? Porque ahí se inaugura, ahí se comienza el gobierno de Dios aquí en la tierra. El gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. El gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. Y Él gobernará por 1000 años aquí en la tierra. ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Solo démele gracias a Dios porque un día se terminará toda esta porquería mundial con respecto a la política, la economía y la religión. Un día estaremos felices con nuestro amado en ese gobierno. ¿Sabe por qué digo que estaremos? ¿Quién me dice por qué? ¿No sabe? Porque nos hizo. Dice Apocalipsis capítulo 1 que nos hizo con su muerte en la cruz Jesucristo, con su sangre derramada, consiguió para nosotros y nos hizo, no es que nos va a hacer, nos hizo reyes y sacerdotes. Y siendo nosotros reyes y sacerdotes vamos a gobernar, vamos a estar con Cristo en su reino. Levante sus manos hacia arriba dándole gloria y honra. Dígale gracias mi Padre, dígale gracias mi Padre, dígale gracias mi Cristo, dígale gracias mi Padre, dígale gracias mi Cristo. Gracias.
Qué maravilloso. Mi Jesús. Descansaremos de este sistema corrupto mundial habido por los siglos. Satán ha hecho barbaridades, utilizando a gobiernos, utilizando a hombres. Satán ha matado gente, a profetas, a hombres de Dios, a santos, a cristianos. Ha habido injusticia, maldad, perversidad. Los hombres egoístas con el dinero se han aprovechado. Y el perro ha vivido mejor quizá en la casa de los ricos que los pobrecitos allá en los barrancos. Pero ese sistema injusto, grosero, inicuo, malo y perverso se terminará, se acabará. Oh, gracias Cristo, gracias mi Cristo, gracias mi Cristo, gracias mi Padre, gracias mi Padre, te adoramos, te exaltamos, te agradecemos, te alabamos. Eres precioso, maravilloso, precioso, maravilloso. Gracias, amado mío. Gracias mi Padre, gracias mi Padre, dígale gracias mi Padre. En el nombre de Jesucristo te alabamos, te exaltamos. Ahora sí, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Alistémonos, porque cualquier ratito el Señor Jesucristo va a traer a su amada y vamos a ir en su brazo, en el regazo de su brazo. Vamos a ir hacia arriba, hacia los cielos, para que mientras pasa la tormenta aquí en la tierra, esos 7 años terribles, estaremos allá con el Señor, pero vamos a regresar con Él. Regresaremos con Él a reinar aquí en la tierra. Dígale gracias mi Padre, gracias mi Padre. En el nombre de Jesús mi Señor. Amén. Y este pueblo dice: voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.